enfermo, tenía una buena posición y me iba a vivir a su casa junto con mi hija. ¿Este es tu marido? Señor, que ella quiere que vaya mi niña para allá, para el buen padre. Mi padre no es un criminal. Pero si lo está buscando el FBI. No es un criminal. La media cuadra, hermano. Los millones en La Habana, mamá. ¿Qué más queremos? Ella trabajó duró muchos años en este país. Tiene clínicas para tener dinero. Es fugitivo de la FBI. Eso es invento. Dice ella que el nene la estaba como queriendo violar. El nene no te va a violar, tiene 16 años. Venía ¿No? Se venía con una erección. Sí. Ok. Mi cabeza se centraba en ella, en la cintura, la esa. Y dice, mira que yo te quiero, mira todo lo que tengo aquí para ti, sola. A mí lo que me gusta son las cosas. Ese no es mi niño. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. El escritor norteamericano Mitchell Zuckoff dijo: toda estafa es impulsada por el deseo de ganar dinero fácil. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues sí, precisamente eso es lo que es una estafa. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo quiero que usted me entienda. Mi esposo, que ha sido como un padre para mi hija, se encuentra en Cuba. Ahora es cuando más nos necesitan. Todo pinta como que yo soy un pero cuando oigan mi historia van a saber quién tiene la razón. Buenas tardes y bienvenidos. Mayelín, usted es la demandante de este caso. Descríbame quién es Alberto, por qué lo demanda y qué exige para resolver esta situación. Yo demando a Alberto, el padre biológico de mi hija de 15 años, y le exijo la custodia total de mi hija para poderme llevar a Cuba, donde se encuentra mi actual esposo. No voy a ir a Cuba. Mi esposo, que hace 5 años estamos casados, tuvo que viajar debido a que su madre se encuentra muy enferma con un cáncer terminal, tiene 70 años, él no tiene otros hermanos allá y debe estar con su madre. ¿Cuánto tiempo lleva ya? 5 meses. Lleva 5 meses. Ok. Entonces, yo le pedí a Alberto el permiso para viajar a Cuba con mi hija, solamente para apoyar a mi esposo, porque es lo lógico. ¿Y por cuánto tiempo piensas estar allí? Yo pienso estar hasta la fase terminal de su madre para ayudarlo en todos los papeleos, en todos los trámites. O sea, me estás diciendo que tú piensas estar allí hasta que se muera la señora. Bueno, yo pienso apoyarlo el mayor tiempo posible. Por lo que me dicen, mi suegra está bien grave, pero ella tiene 2 casas en Cuba. Ok, señor, espérese un momento. Después usted dice lo demás. Donde tiene una casa en la playa en Boca Ciega y otra en Miramar. Usted sabe cómo son las cosas en Cuba. Si mi esposo no se encuentra presente, pierde las propiedades. Esas propiedades son de él, entonces, no de tu mamá. Hasta todo el momento, él me apoyaba acá, ha estado todo el tiempo con mi hija, ha sido como un padre para mi hija, un verdadero padre, no lo que ha hecho este señor. Si llamas es un padre. Y es mi deber estar allá con él. Pero ¿por qué te tienes que llevar a la niña? Porque la niña que debe estar en plena escuela en este momento. Exacto. Está en pleno año escolar. ¿Por qué no la dejas que se quede con el padre? Vas tú, apoyas a tu marido. ¿Por qué tienes que llevarte a la chica? Porque mi hija siente que ese es su verdadero padre. Bueno, ella lo que siente la niña a mí no me interesa. Vamos a hablar la realidad. Vamos a la realidad. No es su padre. Es tu marido. Pero yo soy su madre. ¿Y con quién la voy a dejar? Con su papá. Con su papá, exacto. Con su padre. Su papá vive en Tampa porque hace 6 años nosotros vimos este país porque él nos trajo diciendo, convenciéndome a mí y a la niña que íbamos a hacer una mejor vida en Estados Unidos, iba a ser un mejor futuro para mi hija, y resulta ser que a los 6 meses él nos abandona. Se va para Tampa, nos deja a las 2, yo no tenía trabajo, solo la ayuda del gobierno y me fui a vivir a casa de una amiga. No te abandoné.
Gracias a Guillermo, mi actual esposo, que lo conocí, tenía una buena posición Tremendo y me llevó a vivir punto. a su casa junto con mi hija. Él le dio educación, la apoyó, le dio O sea, lo que tú la quieres espiritual. llevar para que ella también lo apoye a él. Claro, doctora. Ajá. Ok, perfecto. Entonces lo que quieres es que o él te dé el permiso o te lo dé yo para poder viajar. Más que todo quisiera la custodia total de mi hija. Le explico por qué. Porque este señor, en estos 6 años que estamos separados, que la niña tenía 9 años en aquel momento, más nunca se ocupó de ella. Yo tuve que ir a la corte a aplicar un child support para que al menos Pues, estoy tuviera el pagando y la dinero estoy de tratando de ver niña. constantemente. Entonces mi hija no lo conoce como padre. ¿Cuántas veces ve a la niña? Él. ¿Con cuánta frecuencia la ve? Una vez que viene a Miami y pasa a verla. la Pero llama una por vez al teléfono. año, una vez al mes. Todas las oportunidades que yo tenga trato de ver y la Una trato vez de al llamar. mes, una vez al año. Tú me la has virado, por eso. Cuando él viene a Miami, me avisa que está, llama a la niña y pasa a verla. Por tanto, el contacto es muy frío. La Esporádico, niña sí. Trato me de dice ella que frío voy a porque hablar tú con me la ella, viraste. mamá, si Tú no, me la viraste. no Ok. conozco ni siquiera quién es ese señor. Perfecto. Ok, ¿hay algo más que me tienes que decir? Sí, como no, doctora. Este señor que usted aquí haciéndose el santico estuvo preso porque estuvo con una menor, con una niña, y usted cree que hoy me voy para ir para Esa no es Cuba la y historia. voy a dejar Así no es la a mi historia. hija con un hombre que no quiere a nadie, un hombre que fue capaz de acostarse con una niña. ¿Qué podría pasar con mi hija? Esa no es la historia. Ok, perfecto. Muy bien. Alberto, Doctora. ¿cómo respondes? Bueno, doctora, mire, yo vengo aquí principalmente. Mi opinión es que la custodia total debe ser mía y que esa niña debe estar conmigo y con mi No con esposa esta actual. relación esporádica que has tenido con ella. Esa es más bien esforzada por ella. Ella básicamente me la ha virado. Yo he tratado de Tú nos tener abandonaste un cuando más te acercamiento a necesitábamos. ella, no me lo ha permitido. Con solo Eh, 9 años. Pidió child support, obviamente yo lo estoy pagando. Ella me la está alejando. Cada año que pasa la siento más fría a la niña. Mi punto de vista es que esa niña debe estar conmigo. Esta señora ha llevado a esa niña en malos pasos. No todo en la vida es cosas materiales. Le di la vida que tú no has sido capaz de dar con tu miserable child support. Mi educación la has dado a la niña. Yo vine de... básicamente, esta señora y yo venimos de Cuba en el tiempo que estuvimos aquí con la idea de buscar el mejor futuro, buscar empleo, trabajo, adelantar y luchar aquí juntos. Esa fue la idea. Qué raro que los cubanos no vienen a buscar libertad, porque Exacto. eso es lo que yo viniera a buscar. Si, Exacto. si Bueno, estuviera en Cuba, aparte de la viniera a libertad, buscar ante todo. doctora, aparte de la libertad, Sí, lo que básicamente busco es la libertad buscando personal, principalmente, porque me voy sola con la niña. ella consideraba esto un comunismo con comida, siempre quejándose de este país, no hacía esfuerzo ninguno en buscar trabajo, en ayudar, en adelantar, siempre bien negativa en todo el aspecto de lo que fuera la lucha humana para adelantar y para sobrevivir. Fue bien negativa, nunca me respaldó en nada. Con el tiempo cayó en lo que se puede llamar o llamaba ella o se analizó como una depresión y Ahora se no llama depresión a eso. no quiso continuar conmigo, totalmente fría, no me daba calor, no me daba atención. Ok, escúchame esto. Tengo que hacer un corto receso. Cuando regresemos, hay 2 cosas que necesito que me respondas. Para mí son importantes e imperativas en tu caso. ¿Qué pasó con esa chica de 17 años que ella dice que tú tuviste una relación que tuvo consecuencias legales? ¿Y por qué no le das el permiso a la niña para que vaya a Cuba a visitar al padrastro con la mujer que se está muriendo? Que venga después con la madre y ya, solucionado el tema. Me lo respondes después del corto receso. Será. Regresamos enseguida. No hace falta más Septiembre pruebas, de doctora. 2014, o sea que él se acaba de repatriar Y ese es hace el señor que ella poquitito. quiere. Los muebles yo soy el tipo en La Habana, no te preocupes por eso. Miami nada, no, yo soy el tipo en La Habana. Caso cerrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú me vas a partir el cerebro. Un momentito. Pero usted es Kevin. Bueno, Jesse.